Como hicimos las veces anteriores, bueno, estos son todos los import. Este es el archivo sobre el cual vamos a estar trabajando. Y lo que voy a hacer es ejecutar todo esto. Me debería pedir autenticación, a ver. Ahí vamos. Bueno, entonces tenemos nuestro archivo. Esto acá tienen en este link. Se pueden bajar los datos si después lo quieren probar por su cuenta. En este archivo lo que tenemos es, bueno, es de otra competencia de Kaggle. Tenemos información de acciones con el precio en la apertura, en el cierre, de 4 años, del 2014 al 2017, y el volumen de movimiento que hubo en cada una de esas fechas, ¿no? Entonces, lo que vamos a empezar haciendo es un read CSV de stock prices. Y vamos a hacer un head para ver qué tiene. Tiene, bueno, el symbol es el nombre de la acción, la fecha que cubre 4 años, del 2014 al 2017, completos, valor de apertura, el valor máximo, mínimo y valor de cierre, y cuál fue el volumen de transacciones que tuvo. ¿Sí? Esos son los datos que tiene. Vamos a hacer un de types para ver qué tenemos. Tenemos symbol, que es un object, está bien, es el string, que es el nombre. Date, que está como object, se ve que no lo reconoció como fecha. Bueno, los valores de las acciones están como float, eso es bueno porque se ve, eso quiere decir que todos los datos estaban bien. Y el volumen como int, 64, ¿no? Con eso estamos bien. Ahora, capaz lo primero que podemos empezar haciendo es ver si podemos sacar este date como object y pasarlo bueno, a un tipo fecha, ¿no? Para evitar tenerlo como string, porque eso no nos sirve. Entonces vamos a hacer un toDateTime y lo que necesitamos pasar es la columna que necesitamos transformarlo, ¿no? Transformar. Entonces acá tenemos stock prices. Y lo que tenemos que hacer es pasarle ahora el formato que tenía, o sea, que en el que nos viene, ¿no? El formato en que nos viene es año-mes-día. Entonces lo que vamos a hacer es pasarle en un string %y, %m para el mes y %d para el día. Vamos a ver qué nos devuelve. Esto debería darnos, nos devuelve, porque esto no lo asigné a ningún lado, ¿no? Entonces nos devuelve una serie que es, digamos, con la fecha
del tipo Datetime 64, ¿sí? Entonces, de esta forma, lo que vamos a estar haciendo es transformar la columna que teníamos como date a Datetime 64. Esto yo no lo asigné a ningún lado, ¿no? O sea, si yo lo veo en la corrida, no lo guardé de ninguna forma. Entonces, lo que tendríamos que ver es dónde queremos guardarlo. Lo que vamos a hacer es asignarlo a la misma columna, ¿no? Porque no necesitamos conservar la vieja y mantener una, o sea, generar una nueva. Entonces lo que vamos a hacer es asignárselo a la misma columna, pero con formato fecha, en vez de correrlo. Y lo que vamos a hacer ahora, un de types, y acá tenemos que fecha, date, es datetime 64 ahora, ¿sí? Entonces, esto que antes nos aparecía como object, lo que hicimos fue cambiarle a tipo fecha. Nos fijamos qué formato venía, ¿no? O sea, cómo venía la fecha y le pasamos el formato para que la pueda interpretar. Ahora vamos rápido. A ver. Sí, sí, sí. A ver. Bueno. Entonces, eso es lo que hicimos para empezar. Así que ahora tenemos una columna que es una fecha, un offset, y el resto algunos son float 64, que son todos los valores de acciones, ¿no? Que son con decimales, y tenemos el volumen de transacciones, que es un int 64. Creo que para empezar estamos bien. Vamos a ver cuántas acciones tenemos. Vamos a tomar symbol y le vamos a hacer un value counts. Tenemos 505 nombres de acciones distintos y aparentemente hay muchos que tienen 1007 entradas, ¿no? O sea, días registrados. Lo que nos interesaría saber es cuántos tenemos con un registro completo, ¿no? Ahora fíjense que acá tenemos las acciones. Esta es una serie que nos devuelve un número asignado a cada nombre de acción, ¿no? Si yo quiero saber cuántas ocurrencias tengo de cada uno de estos números, yo acá puedo hacer un value counts del value counts. Y esto me indica que tengo de las 505 que teníamos inicialmente, 479 tienen 1007 entradas. Y después hay números varios, que se ve que son acciones que han aparecido o desaparecido con una sola entrada. A lo mejor es la fecha de inicio y a partir de ahí cuántas tiene. Acá hay una que tiene un registro menos, por ejemplo, que el resto. Pero la mayoría parece tener información de todos los días, ¿no? Eso está bueno saber porque de la mayoría vamos a tener información bastante completa. Entonces, no les pregunté, ¿arrancaron viendo los videos? ¿Estuvieron viendo? ¿Tuvieron dudas? ¿Algún pensamiento, algo que les haya quedado, ya sea de las clases anteriores o de algo que vieron en alguno de los videos que quieran comentar o consultar? ¿No? Estamos silenciosos hoy. Espero que no los hayamos asustado con el trabajo práctico.
que no es tan terrible, ¿eh? No es terrible. Chicos, aprovéchenlo y si lo hacen con tiempo, debería ser un trabajo que pueden hacer bien, pueden hacer muy bien y aprender en el proceso, y esa es la intención. Así que háganlo con tiempo que les va a ir bien. Bueno, entonces, lo que hicimos haciendo un value counts, del value counts, es saber cuántos de estos symbols teníamos con el registro completo de fechas, ¿no? Y resulta que 479 de 505 tienen 1007 registros, que aparentemente son todos los días hábiles que incluyó el periodo, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué cosa podemos hacer? A ver, para poder trabajar, como tenemos tantos, lo que vamos a hacer es un stock short. Al que le vamos a asignar, vamos a quedarnos con algunos. Nos vamos a quedar con algunos. Posiblemente con algunas acciones. Así podemos quedarnos, trabajar más fácil y poder interpretar mejor la información, y pues si intentamos hacer cosas con todas, a lo mejor es mucho. Vamos a empezar quedándonos con algunas acciones. Entonces, para eso nos vamos a quedar con las que tengan en symbol igual Amazon, o las que tengan el símbolo igual a Google. Y si ustedes quieren otras, me dicen, ¿eh? O las que tengan el símbolo igual. ¿Es así? El de Microsoft. Creo que era así. Si no, me va a decir. Y nos vamos a quedar con algunas columnas por ahora. Nos vamos a quedar con symbol. Nos vamos a quedar con date. Y nos vamos a quedar con close, el valor de cierre, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con la fecha, con el símbolo y con el valor de cierre. Y si no me comí ningún paréntesis ni nada, stock short va a tener, para los tres símbolos que yo indiqué, datos de las distintas fechas con el valor de cierre de la acción ese día, ¿sí? Entonces, esto 3021, fíjense que teníamos 1007 por 3, 3021. Así que estas tres acciones tienen un registro completo de movimientos de esos 1007 días, que aparentemente vamos a asumir que fueron 1007 los días hábiles entre el 2014 y el 2017, ¿no? Podemos asumir eso y hace sentido, más o menos 250 días hábiles por año. A ver, vamos a ver qué han puesto en el chat. Un video estaba 2 veces en la lista, eso es posible. Sí, puede pasar, puede pasar. Descubriste cómo filtrar los NAM, muy bien. Y sí, está bueno que ustedes, si ven que
que está en los notebooks, entonces se lo bajan y pueden ver el video, ver qué es lo que se hace, y después acuden al notebook, prueban variantes incluso. No, ¿sabes por qué no probé antes, Alejo? O sea, posiblemente pude probarlo, pero como vi que tenía tantos datos y que son 250 días por año más o menos de datos que había, me pareció que debía estar bastante completo. Pero sí, teóricamente yo tendría que validar, podría ser o sea, un count, saber cuántos datos tengo de cada columna, verificar si hay nonce, todo eso que estuvimos viendo, hay que hacerlo. Pero, o sea, la verdad es que de aspecto parecía estar todo bastante completo en información. Pero nada más que por eso, ¿sí? O sea, ustedes cuando se bajan cualquier set de datos van a pasar por todo lo que estuvimos viendo en todas estas clases, ¿no? O sea, van a empezar chequeando los tipos de datos, si no convirtió, por qué, qué tipo de dato debería ser, si hay nonce, decidir qué hacer con esos nonce, si eliminarlos, si completarlos, con qué valores, todo ese tipo de cosas lo van a tener que ver. No tanto específicamente o sea, para el TP1 un poco, para después cuando hagan el TP, algún otro TP más adelante va a ser más importante aún, ¿no? Porque no siempre queremos eliminar los nonce, a lo mejor hay que completarlos, entonces hay que ver con qué valor, y bueno, eso es algo que también vamos a ver también más adelante, pero sí, hay que revisar. A ver. Entonces, ¿dónde tengo el notebook? Acá. Está presentando, pero a ver, esperen un segundo que no me está dejando cambiar de tab. ¿Vine al Meet? Ahí está. Bueno, entonces, habiendo visto esto, lo que vamos a hacer es, a ver, esperen un segundo. Vamos a ver qué podemos hacer con estos datos, ¿no? La semana pasada no, la clase pasada. La clase pasada estuvimos viendo pivot y pivot table, para ver cómo, o sea, para transformar la estructura de un data frame, ¿no? Entonces, vamos a empezar a jugar un poquito con la estructura. Por ejemplo, vamos a ver si yo hago un stock short de un pivot. ¿Cuál es la diferencia entre el pivot y el pivot table? ¿Se acuerdan? La del aggregate function, puede ser. Exacto. Yo con el pivot table puedo hacer una agregación, le puedo pasar una función y voy a obtener un valor calculado en función de las otras dos columnas que indique. Con el pivot hago la transformación, pero no estoy aplicando ninguna función. Es exactamente esa la diferencia. Entonces, vamos a imaginarnos que queremos obtener una estructura que tenga como fila la fecha, ¿no? Como columnas, las acciones, pues tenemos poquitas, entonces ahora podemos poner, lo que tengo que poner es primero columns, el symbol, y como values
Vamos a poner el close, que es el único valor que habíamos guardado, ¿no? Teníamos symbol, date y close. Entonces tenemos como index el date, como column el symbol y como values el close. Vamos a ver qué nos da esto. Esto nos da una estructura en donde vamos a tener, va a tomar cada fecha y va a generar un registro por fecha. Un registro por fecha. Va a tomar cada columna y va a generar una columna, o sea, los valores de symbol va a generar una columna por cada valor de symbol que yo tenga. Como nosotros acá en symbol teníamos 3 valores, tenemos 3 columnas. Entonces tenemos una columna para Amazon, una para Google y una para Microsoft, ¿sí? Y para values va a tomar el valor de close que corresponde a esa fecha y ese símbolo. Entonces, fíjense que yo tenía un data frame en donde tenía 3 columnas y lo transformé en otro en donde tengo una fila, o sea, una fila por fecha, fíjese que son 1007 filas, por 3 columnas, y el valor es el valor que corresponde a Amazon para el 2 de enero del 2014. Fíjense, Amazon el 2 de enero del 2014, 3.97. Y es este 3.97. Fíjense acá, el 8, a ver si llego a ver acá, no, el 3, veamos esta, Google, el 3, 553,05. El 3 para Google, que es la segunda columna, 553,05. ¿Se entiende qué transformación estamos haciendo? Le indicamos qué columna tomar como fila y cada valor de esta columna va a ser una fila. Le indicamos qué columna tomar para generar las columnas y cada valor de esta columna va a ser una columna. Y le indicamos qué valor tomar como valor asociado a esa fila y esa columna. Eso es lo que hace el pivot. ¿Sí? Ahora, vamos a guardarnos esto. Para poder ver de hacer algo más con esto. ¿Sí? Solo para chequear, lo que tenemos es la estructura que acabamos de generar. Y lo que vamos a intentar ahora es ver si podemos hacer algún tipo de plot de esta información. A ver, voy a ver. No, como index tenés que marcar una columna. Hasta yo no he visto, ni tampoco le encontraría mucho sentido, ¿no? Tomar más de una columna. Porque como values, ¿cómo decidís qué columna tenés? Sí, podés poner otra, podés, si no, hacer 2, no sé, en función de 2 criterios distintos y después concatenarlos o hacerle alguna otra transformación. A ver. Bueno, entonces, vamos a ver si podemos hacer un... Vamos a ver, esto va a ser muy simple. Si hacemos un plot de esto, veamos qué tiene. Si hacemos un plot de esto, es un line plot, va a tener la secuencia de fechas, pone algunas referencias y va a graficarnos cuáles fueron los valores de cierre de cada una de estas acciones durante estos 4 años. Ahora, Xian nos desafió a no usar ningún color default. Así que le vamos a poner
vamos a hacer una lista de colores, porque acá no podemos poner un único color, pues tenemos tres acciones que graficar, ¿no? Vamos a poner lime, orange y blue. Y si nos preguntan, es algo que hemos pensado, ¿no? Esto deberíamos pensar por qué, pero no importa, vamos a ponerlo así solo para que vean cómo se puede hacer. Y solo con esto, pasándole una lista de colores, yo ya puedo modificar cuáles son, le va a asignar el lime, orange y blue, ¿sí? A cada una de las columnas que estoy graficando. Con esto hago un line plot con tres acciones, ¿no? Con cuál fue la variación de precios de cierre durante 4 años. Microsoft es llamativamente estable, mínima, pero bueno, estas dos no. Como para que puedan tener una idea de cómo se podría llegar a ver esta información, ¿no? Ahora, algo que podríamos hacer es, fíjense que nosotros tenemos el date como... a ver. El date lo tenemos como fecha, pero capaz si queremos graficar podemos llegar a hacer alguna cosa por año, hacer incluso algún cálculo por año, porque si queremos hacer columnas son muchas, ¿no? Si queremos transponer o algo. Entonces lo que podemos hacer era, a ver, nos quedamos veamos qué tenía Stock Prices. Stock Prices tenía este campo fecha. Entonces yo podría decir a Stock Prices, lo que quiero hacer es asignarle, generar una columna año, porque no me interesa tener, bueno, me interesa tener la fecha, pero también me interesa tener tal vez para algunas cosas el año aparte. Y no lo voy a... Sí, lo vamos a hacer así. Y lo que vamos a hacer es hacer un Data Index de este date. O sea, lo que estoy haciendo es aplicándole este Data Index y lo que voy a poder hacer es obtener el año de esa estructura. Y vamos a hacer una cosa. Antes de asignarlo, vamos a ver. Esto me devuelve solo el año, ¿no? Y fíjense que son estos elementos. Entonces lo que voy a hacer es un len de stock prices. Y fíjense que coincide la cantidad de elementos. Entonces lo que me está devolviendo está bien si lo asigno como columna año de mi data frame, ¿sí? No estoy haciendo lío. Quería chequearlo antes por las dudas. Entonces, ahora, si yo miro stock prices, tengo por un lado el año y por otro, o sea, tengo la fecha y por otro lado el año. Entonces voy a poder trabajar tanto por fecha como por año. Entonces, ahora que tengo por año, por ejemplo, podría pensar en alguna agregación por año, ¿no? Para cada una de las acciones. Porque, a ver, fijémonos por las dudas, pero a ver qué tenemos acá. El año es entero.
está bien, sí, está bien, sirve. No sirve, no sirve. Bueno, entonces, si yo ahora hago, por ejemplo, stock prices, punto pivot table, y le pongo como índice el símbolo, ¿no? O sea, el nombre de la acción. Eso quiere decir que voy a tener una fila por cada uno de las acciones, o sea, 3 filas. Después, como columns, le voy a poner el año que acabamos de obtener de la fecha. Y como values, le voy a poner el close, o sea, el valor de cierre, ¿no? Entonces ahora lo que tengo que definir es cuál va a ser la función. ¿Qué quiero hacer? Por ejemplo, el promedio, valor promedio del año para cada una de las acciones, ¿no? Entonces esto me devuelve, lo hice sobre stock prices, claro, me quedé con el stock short, pero lo hice sobre stock prices, así que es una por acción, pero no son 3, son un montón. Fíjense que para cada una de las acciones voy a tener un valor para el 2014, uno para el 2015, para el 2016 y para el 2017. ¿Sí? Esto lo puedo hacer con el pivot table y ¿alguien se acuerda cómo podría llegar a hacerlo? ¿Sabe cómo podría llegar a hacerlo con un group by? Las fechas no necesitan estar en orden. Y Santos, lo que decide hacer año y mes, vos podés sacar el mes, podés obtener el elemento que vos quieras, no hay problema. Y se pueden concatenar eventualmente o lo que vos necesites, pero sí, tenés flexibilidad para hacer lo que necesites al respecto. Bueno, no vi sugerencias. Entonces vamos a ir haciéndolo evolutivamente. Sí, sí, ¿alguien habló? Sí, yo. Deberías agrupar por acción y luego hacer a la columna año. No, sí, a la columna año calcularle el promedio. Puede ser. Debería agrupar. Bueno, muy, muy bien. Gracias por tirar una sugerencia. Por acción, decís, y a la columna año no, en realidad, close, ¿no? Claro, Decís, sí. tirar el promedio. Vamos a ver qué devuelve esto. Esto me devuelve un solo valor, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy agrupando, o sea, estoy haciendo un split, ¿no? Por el nombre del símbolo, la acción, y me quedo con el valor de cierre y hago el promedio. Entonces, esto me devuelve el promedio general de cada una de las acciones a lo largo de los 4 años. Ahora, si yo quisiera obtener la información por año, ¿cómo hago? ¿Cómo puedo modificar esto? Está bien, pero para dividirlo por año, no todo junto, sino que año a año, ¿cuál es el valor promedio? Group No by, podría ser. símbolo y el año. Por año solo no, porque voy a tener el mismo problema, solo que al revés, ¿no? O sea, si yo hago por año, voy a obtener un valor por año, que es el promedio general
del año. Entonces yo lo que necesito hacerlo es, que alguien lo puso en el chat, por símbolo y por año. Y esto me va a devolver esta estructura. ¿Sí? Voy a tener para cada uno de los símbolos un valor por año. ¿Sí? Esto nos sirve, y los datos son los que necesitábamos, con un petit problema, que es que no tenemos la misma estructura que habíamos planteado antes, ¿no? ¿Cómo se les ocurre a alguno mirando los videos? ¿Se les ocurre algo que puedan hacer? Como eso es una serie, puedes usar el método toFrame. No es un tema de que sea un data frame. No es un tema. El tema es que nosotros necesitamos formatear esto. ¿Sí? Nosotros necesitamos que acá teníamos los símbolos como filas, los años como columnas. Acá tenemos un índice doble con el símbolo y el año y una única columna con el valor promedio. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos es formatearlo de forma tal que el año pase a ser columna. ¿Sí? Hay algo que podemos hacer, que no sé si lo recuerdan de haber visto en los videos, que es un unstack. Vamos a correrlo sin nada primero y vamos a ver qué hace. Fíjense, el unstack lo que va a permitirme es tomar un nivel. Vamos a hacer lo siguiente. Esperen, ¿eh? Si podemos subir y bajar y comparar. El unstack lo que hace es tomarme uno de los niveles del índice y me lo convierte en columna. Yo a este unstack le puedo poner 0. Este tiene un índice, este tiene 2 niveles. El nivel 0 es el símbolo. Entonces lo que yo voy a hacer es un unstack sobre el símbolo. Entonces, en ese caso el símbolo se va a convertir en columna y el año va a quedar como fila. O puedo hacer un unstack 1. El segundo nivel del índice es el año. En este caso, el símbolo se va a quedar como fila y lo que voy a pasar a columna es el 1, ¿no? O sea, este es el 0, este es el 1. En este caso, symbol es 0, year es 1. Entonces, lo que voy a pasar a columna es 1. De esta forma, si yo no le paso parámetro a la stack, es como si hiciera un 1. ¿Sí? Lo que me va a tomar es los años, en este caso, y transformármelos en columna. Y fíjense que me está generando la misma estructura que me hacía el pivot table, ¿no? Tengo años y símbolos y los valores promedio. Años, símbolos y los valores promedio. Exactamente lo mismo que habíamos hecho antes. ¿Sí? Exactamente lo mismo, pero bueno, de otra forma. Sí, Emanuel, sí. ¿Sabes que no estoy segura? El reset index no lo necesitamos en este caso, porque lo que haría el reset index, y ahora se los muestro, es generar columnas con lo que tenía de índice. Con respecto al pivot table, internamente no estoy segura de qué hace. No sé si está Luis conectado que pueda tener info sobre eso o alguien más. Y si no, eso se los quedo debiendo, pero lo revisamos y volvemos sobre este tema. Y con respecto al reset index, fíjense qué es lo que haría acá. Me elimina esta estructura del índice y me va a dejar una columna para cada elemento.
el symbol, el year y el close, ¿sí? Que tampoco es lo que necesitamos. Eso es lo que hace el reset index en este caso. Bueno, entonces con esto vimos el unstack. El unstack es bastante útil para varias cosas. Es algo que está bueno que tengan ahí, porque muchas veces uno tiene que transformar un data frame para hacer alguna cosa, y está bueno tener presente cuáles son las formas fáciles de hacer esas transformaciones, ¿no? Fíjense, por ejemplo, si volvemos a lo que habíamos hecho antes con el pivot table, que es equivalente a esto, ¿no? Que hicimos acá. Si yo quisiera deshacer esto y volver a lo que tenía antes con esta estructura, ¿cuál se les ocurre que es la operación inversa del unstack? Sí, Alejo, Stack. pasa la fila. Exacto, stack. Y sí, lo que decís vos, Alejo, está bien con respecto al índice. Entonces, fíjense que si yo acá hago un stack, me quedo con una estructura como la que me había dejado el group by. ¿Sí? Me quedo con la estructura que tenía inicialmente con el group by. ¿Sí? Así que unstack y stack. Si yo hago un count acá, obtengo la cantidad de elementos, ¿no? Fíjense que los que tenían, que dijimos que la mayoría tenían 1007 transacciones, o sea, 1007 días registrados. Fíjense que si son 252 días en el 252-2014, 252-2015, 252-2016 y 251 en 2017. ¿Quién sabe por qué hubo un día hábil menos? ¿Quién sabe cómo cayó, qué sé yo, algún feriado o alguna cosa? ¿Sí? Pero el count lo que nos cuenta la cantidad de ocurrencias, ¿no? La cantidad de transacciones o la cantidad de registros que tenemos con esa combinación de símbolo y año específica que estamos usando. Unstack, casi, Luis, casi que lo adivinás. Estuviste cerca, ¿eh? Ahora, fíjense que otra opción, si nosotros lo que necesitamos es saber la cantidad de elementos que tenemos asociados a un valor específico de fila, de dos columnas, perdón. O sea, asociado, por ejemplo, a un año específico y un símbolo específico, y lo único que nos interesa es contar, tenemos otra opción, que es la del crosstab. Con el crosstab le pasamos dos columnas. Por ejemplo, símbolo era, ¿sí? Y año. Y fíjense lo que nos devuelve. Similar, ¿no? Solo que acá como hago el promedio y eran números no enteros directamente, hice el count, pero eran números no enteros, me respeta el tipo, entonces lo toma como flotante. Acá como lo único que hago es contar, pero no le estoy indicando una columna, solo cuenta, entonces me devuelve enteros. Pero fíjense que lo que obtengo es lo mismo, ¿no? Que haciendo el count. Para un símbolo específico, para un año específico, la cantidad de instancias. Entonces, para un símbolo específico, para un año específico, la cantidad de instancias. Así que con crosstab
pueden hacer como si hicieran un pivot con un count, pero sin indicar una columna. O sea, no es un count de valores sobre una columna específica, sino que un count de ocurrencias de ambas cosas. Que un símbolo haya existido en ese año, cuántas veces apareció, por decirlo. Sería eso. ¿Sí? A ver, vamos. Ahí estamos. Bueno. Hasta acá, ¿vamos bien? Me queda una consulta del stack, Sí. principalmente los videos. No me queda muy claro cuál sería un uso de tener distintos índices. O sea, por ejemplo, si tengo índices de columnas, ¿por qué quisiera tener varios índices de fila? No, lo que pasa es que vos, bueno, vos podés tener, por ejemplo, no sé, para un alumno los datos de cada materia, ¿no? Que cursa. Y por cada cursada entonces tenés, por ejemplo, alumno, código de materia, ¿no? Entonces, si vos tenés un multi-index con alumno materia, vos podés tener datos asociados no al alumno en general, sino que específicamente a una materia para un alumno, por decirte. Entonces, ahí tenés dos niveles, ¿no? Vos tenés que saber, por un lado tenés un valor de alumno que va a tener relación con ciertas materias, y por otro lado tenés un valor de código de materia, por ejemplo. Entonces ahí tenés un índice con dos niveles, alumno y materia. Si vos lo que querés registrar es la nota, vos podrías, no sé, hacerlo por columnas, por ejemplo, si tenés pocas materias, porque si no tendrías que tener demasiadas columnas, hay que ver qué es lo que querés hacer, ¿no? Pero supongamos, si vos lo que querés registrar son varios datos, no solo un valor, necesitas sí o sí mantener un índice por dos columnas, porque si no, no vas a tener forma de registrar más de un valor en una intersección, por decírtelo de una forma, ¿no? Porque acá tenemos años, símbolos, y esta es la intersección. Yo acá puedo elegir registrar un valor nada más. Si tengo símbolos como filas y columnas como años. Puedo tener un dato para un símbolo, un año. Pero yo no puedo tener, por ejemplo, no sé, valor de inicio, valor de cierre, no sé, porcentaje de crecimiento del valor de la acción, cantidad de transacciones. Yo quiero sumar datos, ya no puedo tenerlos en una intersección, por decirte de una forma. Entonces yo necesito tener un índice con dos niveles en donde pueda acceder para un cierto símbolo, un cierto año, tener un cierto, no sé, una cierta cantidad de valores de movimiento de esa acción, por decirte. Eso podría ser por año, podría ser por día, podría ser, no sé, depende de lo que yo esté haciendo, ¿no? Pero por darte un ejemplo. O puedo tener para un alumno, para cada materia yo necesito registrar distintas cosas, tal vez, ¿no? La fecha de aprobación, la nota, qué sé yo, el curso en donde la aprobó, no sé, una serie de cosas. Entonces, ahí necesitamos tener más de un valor. Entonces, en esos casos no te sirve tener una estructura de este tipo. Necesitas tener una estructura más de este tipo, porque acá yo podría tener múltiples columnas, ¿no? Entonces, básicamente eso. Ok, entiendo. Bueno, gracias. Sí, sí. Bueno. Profesor, una consulta. Sí, decime. Si yo, por ejemplo, quisiera unir ese resultado con el dataframe original, sí o sí tengo que usar el merge, ¿no? Para unirlo. Sí, pero tendrías que ver, tenés que tener cuidado porque acá tenés una fila por una fila, o sea, si vos tenés una fila por cada símbolo, ¿no? Entonces, ponele, si mergeás
con el data frame original por symbol, te generaría una columna, todas 4 columnas nuevas, por decirlo, ¿no? Ganarías una columna con cada promedio, por ejemplo. Claro. Si para algo te sirve eso, sí. Lo otro que puedes hacer es hacerlo por símbolo y año, ¿no? Entonces a cada año, a cada símbolo le asignas el promedio anual. Entonces, si vos tuvieras que, por ejemplo, comparar el valor de, no sé, de alguna fe, de, no sé, no sé, supongamos que tenés que hacer algo del tipo, no sé, calcular o listar las acciones que durante el 2014 tuvieron un valor de cierre mayor al promedio de cierre de ese año. Vos ahí sacas el promedio del 2014 y lo comparás contra el 2014. Ahora, si vos tenés que hacerlo para distintos años, ya no vas a tener un único valor. Al 2014 lo tenés que comparar contra el 2014, al 2015 con el 2015, 16, 17, así, ¿no? Entonces ahí tendrías que calcular el promedio para cada símbolo, para cada año, y mergearse, posiblemente termines haciéndote una columna nueva en donde tengas el promedio de cada símbolo para ese año, ¿no? Entonces después es solo una operación de un filtrado con una comparación, ¿no? Obtener el criterio que te pide de selección. Entonces capaz para algo así sí lo puedes hacer. Perfecto, gracias. Bueno. Bueno, y hablamos del promedio por año, supongamos. Que tenemos acá habíamos sacado el promedio por año para cada uno de los símbolos, ¿no? Y con el stock, y en un momento, imaginémonos que tenemos esto, que alguien había tirado la idea de hacer un reset index. Esto nos va a generar una estructura en donde vamos a tener el símbolo, el año y el promedio. Esto acá me quedó algo que no me gusta, entonces vamos a renombrar esto. Vamos a asignarle esto. Vamos a poner symbol, año, y le vamos a poner average. Para el promedio. Entonces ahora, si nos fijamos que tiene el promedio por año, tiene lo mismo que teníamos antes. Bueno, yo lo asigné acá después, solo que ahora tenemos las columnas con nombres que nos va a resultar más fácil para trabajar. Imaginémonos que queremos de alguna forma registrar esto. Ahora vamos a intentar hacer algún tipo de plot. El scatter nos va a poner un punto
en cada ocurrencia de dos valores, ¿no? Uno sobre el eje X, uno sobre el eje Y. Entonces, si yo agarro y le pongo, por ejemplo, a X, digo que es el año, y para Y, digo que es el promedio, esto lo tengo que poner entre comillitas, le vamos a poner valores de cierre promedio por año. Vamos a cambiar el color default. Vamos a ponerle fix size 15,5 y vamos a ver qué nos muestra. Esto nos muestra una representación de los valores promedio de cierre para cada año, ¿no? Entonces, fíjense, cada punto es una acción, porque fíjense que acá teníamos cada acción, para cada año tenemos un valor de promedio, ¿no? Entonces, dentro del 2014, por ejemplo, cada punto es una acción. Como no tengo valores intermedios, porque lo que tengo es el valor promedio del año para cada acción, en medio no tengo nada. Esto no me gusta, ahora lo vamos a cambiar para que no nos quede este 2014.5, por ejemplo. Pero fíjense que acá podemos ver dónde están concentrados los mayores de los valores y podríamos analizar cuáles son estos que se separan, ¿no? Que son más altos y se separan del resto. Para sacar ese punto 5, vamos a hacer un xtix. Promedio por año. Le vamos a pasar el año para que tome estos valores para el eje X. A ver si esto hace lo que yo quiero que haga. A ver cómo estamos. Ahí está. Me queda 2014, 2015, 2016 y 2017. ¿Sí? Les decía promedio por año. Obviamente el título lo van a tener que pensar mejor. Lo estoy haciendo así para poner un título, pero siempre es importante que haya un título, referencias, que los ejes se quede claro qué es lo que queremos hacer y, bueno, elegir también colores que estamos representando y cómo queremos hacerlo, ¿no? Entonces ese creo que fue nuestro primer scatter plot, porque me parece que no habíamos hecho uno este año. A ver, medio por año, a ver qué más podemos hacer. Tenemos el símbolo, el año y el promedio. Podríamos quedarnos otra vez con los que habíamos filtrado. Esperen que vamos a copiarlos, así no te pego todo esto de nuevo. Ahora vamos a ver si que tenía símbolo, año y promedio. Entonces yo acá, promedio por año, símbolo Amazon, símbolo Google, símbolo de Microsoft, símbolo acá, no tengo date, porque esto lo estoy copiando de
Lo que podría hacer es sacarlo de prices directamente. Me quedo con el símbolo, con la fecha, con el cierre. Y me voy a quedar también con el año para ver. Símbolo, fecha, el valor de cierre y año. Y esto lo vamos a asignárselo a Stop Short para poder trabajar más fácil. Yo repito las líneas en vez de modificar para que intentar que después quede la secuencia lo más armada posible cuando agarran el notebook. Yo sé que a lo mejor por instinto uno intentaría modificar directamente lo que tenemos acá, pero bueno, intentando que vaya quedando una serie. Entonces, vamos a ver una variación de scatter. Vamos a ponerle X, que sea la... No puse igual. Ahí. A ver. Mi archivo se actualizó. Bueno, esperemos que no me dé problemas la conexión. X, vamos a tomar que sea la fecha. Y el símbolo, que ahora tenemos solo 3. C, le vamos a asignar al C. El C le asignamos una columna a través de la cual le vamos a poder dar un color al plot. Entonces, con el C vamos a poder indicarle, por ejemplo, que tome la columna close para setear los colores en función de un color map, que podríamos no ponerlo, pero para indicarlo, y tenemos un title, le vamos a poner evolución de la acción de 2014 al 2017. Después podemos pensar mejor los títulos, pero para ponerle algo, Tick Size 15,5. Y vamos a ver qué hacemos con esto. Fíjense que acá estamos tomando date, ¿no? Entonces, como estamos tomando date, los valores que estamos tomando son día a día. Como estamos tomando valores día a día, fíjense que acá parece como si fuera continuo, ¿no? Por más que es un scatter plot, son 2 puntos uno al lado de otro. Pero, por ejemplo, Microsoft habíamos visto que había tenido muy poca variación, si volvemos arriba. Fíjense que habían tenido muy poca variación y el precio era considerablemente más bajo. Amazon había empezado más abajo y terminado más arriba. Y Google había empezado un poco más arriba y ahora había terminado un poco más abajo que Amazon. Fíjense que acá eso mismo queda representado, ¿no? Microsoft con una variación muy poca variación, siempre valores bajos y similares de la acción. Google, que empezó en tonos de por acá y se acercó a tonos de por acá,
Y Amazon, que empezó más abajo que Google, con tonos más azules, pero llegó a tonos más amarillos, o sea que terminó subiendo más el valor de la acción. Fíjense cómo quedó, ¿no? Esto representado. Lo mismo que habíamos visto de la otra forma, lo podemos ver de esta forma. A ver. La densidad es devolución de una variable específica. Tendríamos que convertir los datos para hacerlo, no es así directo. Todos los plots, bueno, hay muchos. Tenemos, en algún lado teníamos una tabla de sugerida de tipos de plots. Si quieren comparar variables, pueden usar estos. Si quieren comparar dos variables distintas, pueden usar estos otros. Si quieren, bueno, y así como una serie de opciones, ¿no? Si estamos hablando de una sola variable, estas son las opciones, si tenemos más dos variables, estas son las opciones, y así como conjugando. Fíjense que acá, ideal, o sea, uno en principio puede conjugar dos valores de variables, pero con el C indicándole el color, podemos agregar una tercera dimensión, ¿no? Porque podemos graficar una columna más representada por el color que estamos usando. Entonces es bueno, es una variante a lo que estábamos, que habíamos hecho arriba, que tenía solo dos columnas, ¿no? Incluso, si yo quisiera, por ejemplo, a ver. Si yo quisiera, por ejemplo, de stock pricing, quedarme con symbol, date close, y en vez del año, quedarme con el volume aparte. Por ejemplo, voy a tener para cada símbolo una fecha, un cierre y un volumen de transacciones. Yo lo que podría llegar a hacer es un scatter. A X le asigno date, por ejemplo, la fecha, y le asigno el símbolo, que ya vimos que teníamos tres valores posibles, y con ese yo puedo indicar algún parámetro para que tome el tamaño, el size de cada uno de los puntos. Entonces yo le podría poner, por ejemplo, stock short, el volume que acabamos de agregar a la columna de stock short, por ejemplo, o podríamos ponerle el valor de cierre, por ejemplo, y le podríamos poner con el color que ya vimos antes, el volume. Vamos a agregarle un color map, un fixed size.
un title que a medida que avanza la noche cada vez va, se va reduciendo cada vez más. 2014, 2017. Y fíjense que esto se ve muy feo porque el color capaz, este volumen para color tal vez no esté bueno. Tendríamos que buscar capaz algún valor más chico, porque si más, digamos, con más variabilidad para que pueda representar algo. Pero no importa, para que vean cuál es la idea detrás de esto. Fíjense que acá estoy representando 4 cosas. Tengo el progreso de distintas acciones, el tamaño que le damos según el valor de cierre y el volumen indicado por el color, ¿sí? Entonces, de esta forma yo con este plot estoy pudiendo representar 4 columnas de datos. Posiblemente no sean las mejores, podríamos capaz hacer lo mismo generando una columna random para que tenga valores más variados y eso podría verse más rico, pero para que puedan tener como ejemplo y para que también invitarlos a chusmear cuáles son las opciones, ¿no? Que hay detrás de cada tipo de plot, porque hay muchas y la idea es que puedan inspeccionarla y cuando eligen algún tipo de plot puedan también elegir qué opciones, ¿no? Tienen dentro de eso y presentar algo que sea, no sé, original, ¿no? Que sea algo que está pensado, que ustedes lo están presentando porque creen que es la mejor forma de representar, no sé, los datos que quieren representar. Así que bueno, quería mostrarles también que cada tipo de plot tiene muchas variantes y tenemos forma de representar más de 2 dimensiones en 2 dimensiones, si queremos, ¿no? Porque el uso del color también cuenta y el tamaño también. Entonces, como para que tengan eso de referencia.